El egoísmo que genera el sistema hace que los gobernantes antepongan su éxito personal a su responsabilidad social. Bienvenidos a Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy vamos a tratar el tema sobre el conflicto de las Malvinas. Yo debería haber venido con una bufanda celeste y blanca, pero vengo con la verde amarela porque dejó de ser un tema de la Argentina para ser un tema regional y que nos interesa a todos. Así que Marcelo, hacenos una breve reseña de lo que vamos a hablar hoy. Hola, gracias. Sí, mira. Creo que el tema de Malvinas, si hay un tema que es delicado, que hiere la susceptibilidad de los argentinos, que toca las fibras más íntimas, es el de Malvinas, precisamente. No somos un país guerrero, no hemos tenido muchas experiencias y lamentablemente hemos tenido centenares de bajas para tratar de recuperar estas islas y aún no lo hemos podido lograr. Precisamente esa delicadeza en el tema hace que uno se pregunte, ¿fue una guerra que fue correcta en su momento cuando se hizo? ¿Cuál es la estrategia que deberíamos tener para tratar de recuperarla? ¿Se está haciendo lo que podemos? Bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de analizar hoy sobre el tema de Malvinas y además aprovechar la experiencia de uno de nuestros invitados en las islas para que nos cuente un poco cuál es la realidad cuando uno pisa Malvinas. Nos acompaña Manuel Giordano, quien es hijo de Carlos Giordano, excombatiente. Él hoy trabaja para el Instituto de Malvinas de Políticas Soberanas de la Universidad Nacional de La Plata, que dirige la Facultad de Ingeniería y el Centro de Excombatientes CECIN. Así que Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Manuel, vos estuviste en la isla en el 2014. ¿Cómo encontraste? ¿Qué viste? En principio, bueno, es sumamente impactante para nosotros materializar lo que tantas veces escuchamos de relatos y de denuncias también, ya que cuando llegas a Malvinas llegas a una base militar. Es por lo que así. Es impactante. Bueno, ya vamos a seguir hablando sobre esto. También nos acompaña el periodista y profesor en la Facultad de Periodismo de La Plata, Héctor Bernardo. Héctor, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Héctor, ¿es actualmente Malvinas parte de una política de Estado en nuestro país? En realidad la política exterior argentina cambió, dio un giro de 180 grados desde la asunción de Macri y desde el nombramiento de Malcorra como titular de la Cancillería. Malvinas es uno de los casos en los que también ha cambiado esa política. Un caso picante que vamos a hablar muy bien después. Antes de meternos en ese tema, los voy a invitar a ver la primera parte del informe que les preparamos sobre el conflicto Malvinas. La política de un Estado reside en su geografía. Napoleón Bonaparte. La historia del conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur es una historia ampliamente conocida por los argentinos. Una historia que se remonta al año 1833, cuando la corona británica se apoderó de las islas por la fuerza. Desde ese entonces, los reclamos de la Argentina se han mantenido, con mayor o menor intensidad, de acuerdo a los criterios coyunturales de los gobiernos de turno, pero siempre presentes, dando muestra de una de las escasas políticas de Estado que se han mantenido en nuestro país a lo largo del tiempo.
Dentro de los mojones que han marcado la historia de Malvinas, encontramos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 16 de diciembre de 1965, que declara que existe una disputa sobre la soberanía entre el Reino Unido y la Argentina, encuadrando el caso en una situación colonial que debe ser resuelta de acuerdo a la resolución 1514, que establece que se deben eliminar todas las formas de colonialismo, invitando a las partes a resolver la situación teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Pese a esta victoria de la posición argentina, el Reino Unido se ha negado a las conversaciones sobre la soberanía de las islas, intentando, mientras tanto, acuerdos comerciales que le permitan la explotación de las riquezas de las aguas circundantes, como fue el acuerdo suscripto con el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1995, que derivó en el otorgamiento de licencias de exploración pesquera y petrolera en forma unilateral por el Reino Unido, necesitando estas últimas un marco de estabilidad para su florecimiento. El otro punto importante dentro de esta historia es el conflicto armado, sucedido en el año 1982. Más allá de las mezquindades de la política interna que inspiraron al jefe de Estado de ese entonces, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, este enfrentamiento puso a las Malvinas en los titulares del mundo y sirvió para que la región tomara conciencia de los cambios geopolíticos y de la necesidad de políticas conjuntas ante actitudes como la de los Estados Unidos, máxima potencia global, que apoyó a su antiguo aliado británico desconociendo el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1947 para garantizar la unidad americana para enfrentar una agresión de una potencia extrarregional. El inconveniente del TIAR radicaba en que el enemigo imaginado por los Estados Unidos en su momento era la Unión Soviética y no el Reino Unido. El régimen dictatorial cívico-militar argentino confiaba en que Estados Unidos respetara ese tratado, al menos manteniéndose al margen del enfrentamiento y presionando para un acuerdo a los británicos. La deuda moral que los norteamericanos tenían con la dictadura, que había colaborado con la represión en Centroamérica enviando efectivos militares, no fue suficiente para ello. Las Fuerzas Armadas argentinas se enfrentaron a un enemigo superior, tanto en experiencia como en tecnología y recursos militares, apoyado por los Estados Unidos. La férrea ideología anticomunista hizo que rechazaran la colaboración de países del campo socialista, aunque sí se aceptó la de algunos países de la región, y más allá de los enormes sacrificios que hicieron una buena parte de sus integrantes, la batalla terminó con centenares de muertos propios y una derrota incondicional. Ese episodio dejó un triste recuerdo al ver que la unidad regional se vio afectada por la posición del Chile de Pinochet, que colaboró con los británicos. Nuestra región aún debía trabajar mucho internamente para enfrentar a sus enemigos externos. La victoria por las armas le permitió al Reino Unido reforzar la presencia militar en las islas y proclamar el derecho a la autodeterminación de los malvinenses, los kelpers, quienes cobraron un protagonismo y un ascenso económico impensado antes de una operación militar argentina que reflejó una enorme torpeza geopolítica. La teoría de la autodeterminación, pieza clave de la argumentación británica, es rechazada porque nuestro país denuncia que los kelpers no son una población originaria, sino que fueron trasplantados desde las Islas Británicas. La situación de Malvinas se ha mantenido relativamente estable desde entonces, con marchas y contramarchas del lado argentino en su política de recuperación, mientras que los súbditos de la longeva reina Elizabeth II han aprovechado la nueva situación para fortalecer su presencia militar. Antes de meternos en los temas ya puramente políticos y estratégicos, me gustaría aprovechar para que nos cuentes un poco tu experiencia en Malvinas. ¿Cómo es? ¿Cómo encontraste las islas cuando llegaste? ¿Qué impresión tuviste? En principio una ciudad, un pueblo en realidad, por la cantidad de viviendas y de habitantes, que está en crecimiento, de un alto nivel adquisitivo, que a lo largo de que fuimos
transitando nuestra estadía en las islas, nos fuimos interiorizando un poco más con cuáles son las realidades socioeconómicas de quienes están allí, que bueno, son los isleños que están muy pero muy financiados y sostenidos por la corona británica, al punto tal de que son dueños de las regalías de las empresas de explotación de pesca, de gas y demás, por lo que tienen la verdad un alto poder adquisitivo. Me contabas que había distintos estratos sociales dentro de la isla. Sí, y tiene que ver también un poco con las posturas que hay con respecto a la temática de la soberanía de las islas. Hay isleños que son los llamados isleños, quienes están desde hace más tiempo. Hay habitantes británicos que van a las islas a hacer trabajos, intercambios, y tenés a los que vendrían a ser quienes están brindando los servicios, que son pertenecientes de otras colonias, filipinos, malayos, santahelenos, chilenos también. En ese sentido hay tres posturas, la verdad, bastante marcadas con respecto a qué es lo que opinan. Los isleños tienen una postura muy tajante al respecto. Ellos consideran de que no solo son británicas, sino que ellos son británicos. Y además importan los que hacen los servicios. O sea, no veo a un británico que esté haciendo los servicios domésticos, que estén haciendo los servicios comunes. En la gran mayoría de los casos que vimos nosotros no, capaz que haya algunos que sí, pero que principalmente era esa la condición. Por el contrario, los británicos tienen una postura mucho más, no sé si amigable, pero que brindan una discusión. De hecho, una vez en una discusión que tuvimos con algunos isleños, hubo una persona que había estuvo durante el 82, que a ella misma, inclusive una señora, la tenía media marginada de las relaciones sociales porque yo opinaba de que, bueno, había que sentarse a discutir. Por lo que hay posturas encontradas. Héctor, ¿te parece que dentro de este cuadro que ves en la sociedad isleña hay una posibilidad de avanzar con una política de seducción como intenta el nuevo gobierno? Yo lo veo muy difícil, ¿no? La política de seducción ya se intentó en los 90 con Menem, con Ditela como canciller, con los famosos osos Winnie Pooh que fueron enviados, y no se avanzó para nada en ese momento. La política que impulsó el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno fue totalmente distinta. Fue una política de reclamo en cada foro internacional, sumando a los países de la región a ese reclamo y consiguiendo declaraciones en los distintos foros, en Mercosur, en CELAC, en las distintas entidades internacionales, y ahora un retroceso, ¿no es cierto? Volver a la época del 90, volver a ese intento de relación cordial, como intentan llamarlo desde el gobierno nacional, con los británicos, y dejar de lado el reclamo justo de nuestra soberanía sobre ese territorio. Pero hay una razón o sea, ¿cómo podemos explicar que este gobierno haya bajado el perfil de reclamo por Malvinas? Se habla también que es una forma de allanar el camino a Malcorra. ¿Qué podés decirnos sobre esto? En realidad, la política exterior argentina, como te decía hoy, ha dado un giro de 180 grados, entre otros aspectos, y para colocar a Malcorra como posible candidata o como candidata concreta, pues ya la postuló el presidente Macri, claro, a secretaria general de la ONU. Algunos dicen que en realidad la postularon y Macri lo hizo fue dar el aval, claro, acompañar sí, la postulación que ya venía. Sí, en realidad Malcorra es un personaje complicado del cual daría para hablar todo un programa entero, ¿no es cierto? Es una persona que ni siquiera viene de las relaciones internacionales. Una pregunta que en el medio en el que yo estoy, contexto, nos hacíamos es cómo llega una ingeniera en electricidad a ser candidata a secretaria general de la ONU. Es una persona que no ha tenido un recorrido ¿Cuál es su político. Respaldo, entonces? Sin duda, digamos, por lo que uno puede ver, por los Wikileaks que han sido revelados, por la trayectoria que ha tenido Malcorra en la ONU durante este tiempo,
sus vínculos con Estados Unidos son más que estrechos y sin duda ha sido principalmente Estados Unidos quien la ha postulado. Y iba a preguntar a Manuel, y ya tenemos que cerrar como última pregunta, queda para el segundo bloque la tuya, Marcelo. ¿Cómo, lo que yo mencioné a un principio, que fue para descontracturar un poco respecto a mi bufanda verde amarela, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja la región respecto al conflicto Malvinas? Desde el instituto, que estás trabajando en el Instituto Malvinas. Bien, desde el Instituto Malvinas en realidad es continuar con la premisa que incorporaron los excombatientes apenas pisaron continente nuevamente, que es que a Malvinas vamos a volver de la mano de América Latina. Y no como una cuestión de patriotismo regional, sino como una cuestión de inteligencia ante las amenazas que nos están latentes en Malvinas con la implementación de la base militar más grande de todo el cono sur de la OTAN. En ese sentido, no solo tiene que ver con la amenaza militar, sino también con la recopilación de inteligencia, como bien mencionaban recién, el tema de los Wikileaks y las informaciones que se han filtrado muchísimos datos al respecto de la intervención a través de la inteligencia que hace Gran Bretaña en América Latina en general sobre la temática de la cuestión Malvinas, porque muchas veces nosotros decimos, cuando empezamos a hablar de Malvinas, capaz terminamos hablando del litio de Bolivia, porque es una cuestión de geopolítica, de ubicación, de lo que son los intereses que tiene Gran Bretaña con la región, no solo con América Latina, sino con las pretensiones hacia la Antártida. En Malvinas mucho se habla de la hostilidad que tiene Argentina para con los isleños, y poco se habla de la hostilidad que hay desde los isleños hacia tal cual, hacia la región en general, yo diría. No es solo con Argentina. No, con quienes mantengan una postura como la que planteamos nosotros con respecto a Malvinas, ellos están en total desacuerdo. Vos tenés carteles en la calle principal que te dicen: argentinos van a ser bienvenidos cuando claudiquen en su reclamo soberano. Es como dice Manuel, Argentina, las Malvinas tienen que ser recuperadas desde las manos de la región. Bueno, vamos a un pequeño corte, Marce, no te dejo hablar, y volvemos enseguida. Bien, acá estamos de regreso con la esperada columna de Damián Jakubowicz, quien nos va a hablar hoy sobre la geopolítica de Malvinas. Así que contanos, Damián, ¿qué nos trajiste? Muy bien, vamos a hablar hoy entonces de la geopolítica del Atlántico Sur. Vamos a empezar hablando de la geopolítica de Malvinas. Primero vamos a empezar hablando, por ahí de manera un poquito cruda, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que hubo, los muertos, después todas las bajas psicológicas también. Pero vamos a hablar de una manera cruda de por qué esta guerra fue absurda, por qué, según mi opinión, no se pudo ganar desde el principio. Lo primero que vamos a decir es contra quién fuimos a pelear. Nosotros fuimos a pelear contra uno de los 5 ejércitos más poderosos del mundo. Y como si esto fuese poco, fuimos a pelear contra el aliado número 1, el aliado estratégico número 1 de la superpotencia, que es Estados Unidos. Podríamos hacer un programa especial para saber si el eje anglosajón, Estados Unidos-Inglaterra, se los puede diferenciar. Entonces, Argentina fue a pelear contra la máxima potencia mundial. Después, no solamente fuimos a pelear contra uno de los mejores ejércitos del mundo, sino que fuimos a pelear en su terreno favorito, que es el tema de el mar, donde el ejército del Reino Unido en los últimos 1000 años ha tenido la mayor cantidad de victorias navales que puede tener un ejército en el mundo. Después, como muy bien decían en el bloque anterior, fuimos a pelear en medio de un aislamiento regional, ¿sí? Ningún vecino se iba a meter, imagínense, contra Inglaterra, contra Estados Unidos y contra todos los que había detrás. Y a eso le agregamos que encima algunos no se metían y otros, como nuestro vecino chileno, colaboraban. Finalmente nos fuimos a meter contra un aliado de la OTAN, ¿sí? Recordemos que la OTAN en esa época constituía casi el 66% del poder armamentístico de todo el mundo, nosotros. Y un ejemplo claro que hay de la diferencia de lo que se llama una guerra asimétrica, tal vez comparable
tal vez, por ahí es un poquito absurda o caricaturesca la comparación, pero tal vez comparable a la guerra que hoy se hace entre Israel y Palestina, ¿sí? Nosotros fuimos a pelear contra gente que estaba estrenando por primera vez en unas guerras los submarinos nucleares. Cuando el submarino nuclear, que fue el primer navío que se baja oficialmente en una guerra por un submarino nuclear, fue en las guerras Malvinas, el crucero Belgrano, hacía 48 horas que el señor estaba esperando para poder dispararle al crucero Belgrano. Cuando le preguntaron a un militar francés, cuando estaba por empezar la guerra, y le preguntaron, ¿cuánto piensa usted que va a durar la guerra de Malvinas? Fue muy tajante, y esto lo contestó a 2 días de empezar la guerra, dijo, lo que a Inglaterra le convenga que dura la guerra. Primer punto. Entonces, ¿a qué podemos aspirar nosotros, como Argentina, y realmente como soberanos legítimos de estas tierras? ¿A qué podemos aspirar? La verdad que cuesta ser un poquito pesimista, pero no a gran cosa en este estado geopolítico de las cosas, con este statu quo geopolítico de las cosas. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijeron en el bloque anterior, y como lo repetimos acá, el Reino Unido pertenece a la OTAN. Y si vamos a ver el mapa que trajimos, podemos observar que en América del Sur la OTAN tiene 2 bases. Una está en el norte, que ahí puede ser una posible entrada de la OTAN al continente, que es la Guyana francesa, de lo cual poco es lo que se habla, de que ahí tenemos una base militar de la OTAN, y la otra está en el Atlántico Sur y son las Malvinas. Entonces, ¿por qué la OTAN? ¿Por qué Reino Unido difícilmente largue una base en el Atlántico Sur? Por la siguiente razón. El Atlántico Sur tiene varias cuestiones geoestratégicas fundamentales. Primero, tiene las mayores cantidades de reservas de recursos, tiene una gran cantidad de recursos naturales en la zona, lo mismo que recursos ictiológicos, todo lo que tiene que ver con la pesca. Tiene el paso de Drake o de Drake, como lo prefieran, que comunica naturalmente el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, y tiene la Antártida. La Antártida es uno de los territorios claves en la geopolítica mundial. Para América del Sur y sobre todo para el Cono Sur, la Antártida es el regulador climático, clave para el Cono Sur a nivel de calentamiento global. Y otra cosa muy interesante que tiene la Antártida, si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que es un país que está sumamente disputado. Podemos ver Reino Unido, Noruega, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina se disputan la geopolítica de la Antártida, y es hoy en día uno de los únicos territorios en el mundo en donde hay una cohabitación por ahora pacífica a nivel de los países que la reclaman. Y finalmente, si vamos al siguiente mapa, podemos ver que la Antártida, y fíjense la cercanía que hay entre la base de las Malvinas y la península antártica, ahí podemos ver la península antártica, que es esa cola que casi se comunica con Tierra del Fuego de Argentina, es el único paso que está casi totalmente abierto todo el año debido a las bajas temperaturas por las cuales se puede acceder por tierra a la Antártida. Esa es una de las razones fundamentales que hacen del Atlántico Sur una zona geoestratégica y geopolítica clave para nosotros, y por eso difícilmente la OTAN pueda alargarla. Esto ha sido todo por la columna de hoy. Yo quería preguntarte una cosa, Damián. Geopolíticamente, si nos movemos dentro del bloque occidental, sí, obviamente son mínimas las posibilidades, ya vimos lo que pasó durante la guerra. Ahora, en un mundo que empieza a mostrar otras facetas multipolares, si nosotros cambiamos el marco de alianzas, nos acercamos al BRICS, por ejemplo, ¿esto puede representar algún tipo de aumento de posibilidades? Sí, si uno va, digamos, a las estrategias desde el punto de vista militar, uno diría, bueno, entonces tendríamos que pensar una alianza con países que por ahí estén fuera de la geoestrategia de Occidente, China, Rusia. Pero, digamos, imagínense, no es que es un territorio que está en disputa a nivel territorial, es un territorio en donde Occidente está implantada. Entonces nosotros tendríamos que tener más de un buen motivo, por más que sea de la mano de China, por más que sea de la mano de Rusia, para poder poner una pata ahí. Yo creo que la mejor estrategia que se ha hecho con las Islas Malvinas en los últimos años ha sido la de la administración Kirchner. Habrá que ver qué pasa ahora, por ahora, con la estrategia del gobierno de Macri.
parece que no pasará gran cosa, hay que esperar un poco, pero la administración de los Kirchner claramente había hecho una apuesta mucho más inteligente, mucho más comunicacional, apostando a la alianza regional, apostando a los bloques regionales, las relaciones internacionales y una propaganda comunicacional muy importante. Más de una vez el Reino Unido había tenido que salir a declarar sobre el tema de las Malvinas y eso había sido, por ahí, por más que sean victorias simbólicas, victorias al fin. Bueno, se le producía una incomodidad permanente al Reino Unido, cosa que ahora le estamos allanando otro camino. ¿Cuál es, Manuel, voy a dejar que tu opinión? En principio, sumarle algunas cuestiones a la complicación de los intereses. No solo los recursos ahí tienen un valor fundamental, por lo cual no creo que se desprendan, sino también el tema de la investigación y el desarrollo es clave. La mayor industria del mundo está muy interesada no solo en los suelos de nuestros mares, sino en la Antártida, que es la industria farmacéutica. Los desarrollos científicos que hay potenciales en la zona son gigantescos, por lo que sumo alguna más. A lo que veníamos hablando, yo en realidad me plantearía tajantemente si la resolución del conflicto a través de un conflicto bélico es una alternativa o no. Yo creo que por ahí pasa la primera premisa como para ver si vamos a seguir pensando o no en esa clave. Yo, en mi caso particular y con mis compañeros de los distintos espacios que integramos, creemos tajantemente que no, que bajo ningún punto de vista la resolución de un conflicto... ¿Cómo nosotros podemos garantizar mantener o defender nuestros recursos, nuestras riquezas en la Patagonia, mantener en pie el reclamo sobre Malvinas y sobre Antártida si carecemos de un mínimo de poder disuasorio? Porque más allá de todos los temas políticos y diplomáticos, los países terminan forzando las situaciones militarmente, lo cual hay que encuadrarla dentro de un marco de alianzas y aumentar las posibilidades. Pero ¿solo desarmarnos sirve? Yo no creo que desarmarnos por desarmarnos, pero creo que a quienes les sirve, en todo caso, que haya un conflicto. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? ¿Y cuál es la industria armamentística que la respalda? En ese sentido me parece que... Eso es real, pero es un desarme unilateral, no es que del otro lado hacen lo mismo que nosotros. Pero entonces nos tenemos que armar hasta los dientes, hasta tener más que ellos, lo o cual por no lo es menos posible. Tener aliados con los cuales los podamos respaldar. No sé lo qué cual opinás estaríamos planteando sobre acá el una tema, situación Héctor. muy compleja, me parece. Yo creo que el primer problema es que no tenemos un gobierno que esté interesado en defender los intereses sobre la isla. En esta situación actual ni siquiera hacemos un reclamo formal, así que bueno, olvidémonos. Pero no solamente no hacemos un reclamo formal, sino que hace menos de 2 semanas el viceministro de Defensa viajó a Estados Unidos a tener conversaciones con sus pares del Pentágono y entre otras cosas propuso que Ushuaia sea una base para la investigación científica en la Antártida. Con esto hay varias cuestiones. Por un lado, no estamos hablando del ministro de Ciencia y Tecnología que viaja a reunirse con su par norteamericano, sino que estamos hablando del viceministro de Defensa. O sea que quienes plantarían una base o trabajarían con una base desde Ushuaia son los miembros del Pentágono, los militares vinculados a Estados Unidos. Como bien marcaba Manuel, como bien marcaba Damián, la base en Malvinas es de la OTAN, o sea que Estados Unidos ya está metido en Malvinas. Abriéndole la puerta para que tenga un vínculo desde Ushuaia, le estaríamos entregando prácticamente toda la investigación y toda la disputa que hay por el territorio antártico con los brazos abiertos. Entonces, más allá de que nos armemos o no nos armemos, me parece que la disputa pasa por otro lado. Bueno, aparte hay una realidad, perdón, que por ahí no es que esté o no esté de acuerdo con el tema de si nos armamos o no nos armamos. Brasil, cuando descubrió el tema de los pozos petroleros, enseguida empezó... El presal. Presal empezó a armarse de Tehuantepec para defender. Reactivó el proyecto de los submarinos nuestra región, y... ya lo hemos hablado en varios programas, es indudablemente muy cotizada por todo el mundo por la riqueza de recursos naturales y bueno, y porque no tienen nada que hacer los británicos acá al lado nuestros, pero también no tener ninguna capacidad de defensa, eso nos pone muy vulnerables, ¿o no, Damián?
O sea, ¿cuál es el límite entre ser naif que es y ser un difícil kamikaze? porque yo lo primero que quiero decir es que a mí una de las primeras cosas que me parece que en donde las Islas Malvinas y la causa regional ha perdido la mayor cantidad de terreno posible es con este debilitamiento de UNASUR que estamos viviendo No, eso actualmente. Es estamos casi totalmente de como, acuerdo, casi como las letras del epitafio que estamos escribiendo. Y después el límite bélico, la disuasión, teniendo en cuenta el porcentaje, esto lo dijimos siempre, América Latina unida a nivel presupuestos es el 5% de todos los presupuestos militares del mundo, cuando la OTAN a ellos solo tienen el 60%. Entonces, Sí, pero vos si fijate, tiene sentido o no tampoco tener es- un par de aviones, a veces tampoco es tan lineal. Vietnam consigue derrotar a Estados Unidos. En Afganistán se tienen que ir los soviéticos, después los norteamericanos. O sea, está bien, hay Sí, una pero era en población su local, territorio. claro, si hay una población local, es otra geografía, pero no nos olvidemos que estamos a 400 kilómetros de las costas. Hoy es el alcance de cualquier misil defensivo, o sea, no es tan simple mantener si Argentina tiene una posición más lo fuerte. que pasa es que Yo ¿qué no estoy- necesitas para disuadir realmente? En primer punto necesitamos una unidad interna que no tenemos, después una unidad regional. Lo que pasa es que ahora estamos, mi planteo ahora es una situación hipotética. Conseguimos tener una unidad regional, nacional, nos encolumnamos todo detrás de eso. ¿Cuál es el próximo paso? O sea, necesitaríamos tener Un mínimamente protectorado. un par de submarinos capaces de inquietar, aunque sea la flota británica, tener algún sistema costero antibuque, que hoy vos sabés que los chinos tienen misiles que pueden destruirte un portaaviones a 1500 kilómetros, lo cual te da un paraguas que... Yo no estoy hablando de iniciar una guerra, estoy diciéndole, guarda, tampoco es tan simple. O Tampoco sea, nos regalemos tanto. Claro, Aparte, creo que Rusia sea- mismo ha declarado Putin no hace mucho que no iba a permitir que Estados Unidos se metiera sigue aumentando la influencia la en influencia en América nuestra Latina. región. O sea, tenemos que ser muy conscientes de quiénes somos, o sea, de lo que es nuestra región y el peso que representa para el mundo. Sin embargo, es cierto, estas divisiones nos están matando, nos están asfixiando y nos están entregando a manos de quienes no nos quieren como aliados, sino Es como, que el que nos primer quieren problema como que nosotros sirvientes. tenemos es eso, es interno. O sea, nuestro primer problema, que lo Sí, tenemos yo nosotros, lo en tiene Brasil, eso lo tiene... quería marcarte, a mí me parecía interesante señalar que más allá de como señalaron hoy, que Brasil compre armamento para defender su petróleo, si después Te lo entrega internamente tu Sí. te ponen a Temer como presidente mediante un golpe parlamentario, que es un hombre que tiene vínculos con la CIA, que es un hombre que era informante de la Embajada de Estados Unidos. Entonces las políticas que después se desarrollen, por más armamento que tengas, son políticas entreguistas que no tienen que ver con los intereses nacionales Claro, ni tal nada. cual. En ese sentido, perdón, Sí. yo no creo que el incremento del armamento implique inmediatamente un correlato en una disuasión. Por el contrario, creo que las políticas que hemos tenido al respecto, y regionalmente al respecto a la cuestión Malvinas, ha sido de hacer incómoda la presencia en las islas, de bloquear el acceso de barcos en las costas de Latinoamérica. Me parece que hoy, pero en este ahí contexto teníamos actual... un problema, no bueno, teníamos capacidad simplemente para controlar buques pesqueros. pero nosotros nos hemos declarado como Manuel, una zona de te paz. tengo que ir a un pequeño corte. Damián, vos dijiste que te costaba ser pesimista. Cuesta uno ser optimista, en realidad, en esta lapidario situación. fuiste. Voy a sacar un poco, espero que no me mate toda la producción, pero te voy a invitar a quedarte en el tercer bloque, así podemos seguir charlando y profundizando en el tema, ¿sí? Así que un minutito nomás y ya volvemos. Bien, acá estamos de regreso tratando el tema sobre el conflicto Malvinas con Manuel Giordano, hijo del excombatiente Carlos Giordano y Malvinas, y con el periodista Héctor Bernardo. Bueno, nos acompaña Damián, que pedí que se quedara en este bloque con nosotros para que continuáramos la charla que hicimos antes. Y Marcelo, voy a hacer a vos la próxima pregunta. La ocupación de Gibraltar por parte del Reino Unido le ha permitido al Reino Unido convertir al Mediterráneo en un mare nostrum, ¿no? ¿Está haciendo lo mismo con Malvinas?
Bueno, sí, creo que eso es lo que le estamos planteando todos. Básicamente esa es la cabecera para controlar el Atlántico Sur. Y si ahora le sumamos el tema de Ushuaia o de Tierra del Fuego, de una nueva base, sí, lógico, controlarían un cinturón donde ellos podían controlar las riquezas, tanto económicas como también en caso de un conflicto. Bueno, sería un paso importante, porque pensemos que el paso interoceánico que hoy hay, que es el Canal de Panamá, ¿cuánto podría durar en pie en caso de un conflicto real? Bueno. O sea, sería uno de los primeros objetivos. Entonces, esto sería mucho más importante de lo que vemos. Aparte hay que tener en cuenta también el tema del recalentamiento global, que está cambiando también los patrones geográficos. Entonces, se hacen transitables o explotables zonas que hasta ahora no lo eran. Entonces, yo creo que sí, ellos siguen una política, porque lo mismo que hicieron en Gibraltar lo están haciendo acá cuando mandan el nuevo gobernador que tienen en Malvinas. Fue un director del Departamento de Territorios extramarítimos, territorios de ultramar. Eso te das cuenta que para ellos es muy importante el tema, no es como acá nos quieren hacer, como en algún momento dijo Macri, sería un costo más a mantener esas islas. Yo te hice esa pregunta justamente para reafirmar lo que yo decía antes, en el caso que dijo Manuel, en el caso de armarse, buscar aliados estratégicos o qué hacer para defender nuestra región. Pero esta pregunta me lo contesta después que vemos la segunda parte del informe que les preparamos. La posición de malvinizar nuevamente la política exterior argentina, tomada por los gobiernos de la última década, sirvió para que nuestro país retome el protagonismo y presione al Reino Unido en los foros internacionales, obteniendo una resonante victoria cuando la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU aprobó por unanimidad y sin objeciones la propuesta argentina de medición de la nueva frontera marítima del país, que significa no solo la ampliación de más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, sino también para demostrar claramente que las Malvinas se encuentran dentro de las aguas argentinas, y a partir de allí se refuerza considerablemente la autoridad argentina para reclamar sobre los recursos minerales, pesqueros e hidrocarburíferos que se encuentran dentro de la plataforma nacional. Una pregunta se desprende de este conflicto. ¿Por qué el Reino Unido se obstina en no negociar con la Argentina la soberanía en disputa cuando ha tenido tantos reveses diplomáticos? ¿Cuál es la importancia que tienen estas islas para ese país? Lejos de ser cierta la afirmación del actual presidente Mauricio Macri al diario Página 12 en el año 1997, cuando afirmaba que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina, las islas y sus aguas contienen una enorme riqueza ictícola, petrolera, gasífera y minera, como también estratégica, porque es la puerta de entrada de las pretensiones británicas para reclamar la soberanía sobre un sector de la Antártida, ejercer un control sobre el pasaje de Drake y poder monitorear el Atlántico Sur ante el avance de otras potencias, como sucede con Rusia y China. La importancia asignada es tal que en 2009 el Parlamento Europeo, mediante el Directorio General de Políticas Externas de la Unión Europea, incluyó a las Malvinas entre las bases europeas en el mundo. La OTAN, de la cual es un miembro destacado el Reino Unido, más allá de su enunciado de ser una alianza defensiva europea, está realizando una expansión en diferentes regiones para asegurar su supremacía. En el Atlántico Sur, debajo de la base anglo-estadounidense de la isla de Ascensión, encuentra un punto de anclaje para su política militar global en las Islas Malvinas, y para ello destina el 7% de su presupuesto al mantenimiento de la presencia militar. Debemos entender que las tensiones geopolíticas provienen de las necesidades de recursos naturales para el desarrollo de los grandes bloques de naciones que hoy conforman la realidad. El Atlántico Sur, dentro del cual Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, presentan riquezas poco exploradas y potencialmente muy altas. Estratégicamente, son un puente hacia la Antártida, un enorme reservorio a nivel global de recursos naturales, y militarmente son una proyección de fuerza a todo el Atlántico Sur.
Esas son las razones por las que el Reino Unido reafirma su presencia militar. Debemos pensar estrategias adecuadas para enfrentar este desafío, siendo conscientes de la enorme importancia geopolítica de estas islas. La política de la nueva gestión está dando signos preocupantes, dejando de lado el reclamo permanente de la soberanía en cuanto a oportunidad internacional se presente. Creer que declaraciones simpáticas y alineamientos acríticos con las políticas de los países constituyentes de la OTAN significará que estos apoyarán el reclamo argentino es de conocer la historia, como ya le sucedió a Galtieri. En algún momento en el informe menciona que la Unión Europea considera a las Malvinas como parte de su territorio. Es muy utópico pensar en que uno puede aprovechar las contradicciones que ellos mismos tienen, como es el caso de Gibraltar y España, que vienen teniendo rispideces casi diarias. Héctor. En realidad es un tema complicado, habría que ver realmente cuál es la coyuntura política interna de Europa en ese contexto. Sin duda... Especialmente si hubiese una hipotética victoria de Podemos o algún grupo más permeable. Pero, digamos, a veces las alianzas estratégicas intraeuropeas son distintas, o los conflictos que pueden llegar a tener hacia adentro son distintos a los que se vuelcan hacia afuera. Sin duda, Malvinas sigue siendo uno de los últimos enclaves coloniales que existen en el mundo. Como bien decías, está el de Gibraltar, y bueno, el enclave que los israelíes tienen en Palestina, ¿no es cierto?, ocupando Jerusalén occidental, y es un tema inviable una salida tipo Hong Kong. Yo creo que ahora, sin duda, estaría bueno saber qué piensan los compañeros, pero creo que sin duda la salida más posible sería una salida como la que está llegando Cuba respecto a Estados Unidos, de haber sufrido durante tantos años ese bloqueo, haber conseguido alianzas internacionales, respaldo político en cada rincón del planeta, respaldos estratégicos como fue en su momento la CELAC, que incorporó a Cuba y dejó fuera a Estados Unidos, y que lo obligó en cierto punto a Estados Unidos a aflojar ese cerco. Me parece como que hubiese sido una pieza de cambio Venezuela, como que bueno, sí. Ahora pasa a Venezuela a ocupar el lugar que ocupaba antes Cuba. Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Estamos, Manuel, en condiciones de hacer este juego que dice Héctor, que de buscar este apoyo hacia afuera. ¿Cómo estamos? Hoy creo que claramente no. Con quienes estamos pensando en armar las alianzas son con quienes tienen los mismos intereses que Gran Bretaña en la zona. Pero sí me parece, como bien decía Héctor, la línea que se ha trabajado en los años previos a que la única forma que nosotros tenemos de poder en algún momento recuperar la soberanía de las islas es a través de la diplomacia y de la presión internacional. No a través de la fuerza, sino a través de las economías, sino es a través de los bloques regionales, es a través de las culturas, es a través de un fortalecimiento principalmente de la cultura, de la concepción que hay al respecto, no solo de la ocupación de un espacio territorial y marítimo por una base militar, sino también por todas las implicancias que hay con que tengamos tan cerca intereses tan grandes y tan complejos que podríamos estar hablando del petróleo, pero podríamos estar hablando de los fondos buitres también. Damián, y se va a preguntar, Damián, bueno, antes cuando uno pensaba en el BRICS, pensaba en la fortaleza de Brasil. En la actual situación de Brasil, uno habla del BRICS con cierto temor, ¿no? Pero ¿sería un aliado potencial para pelear a favor de Malvinas? Yo quiero volver sobre el tema de las contradicciones. Yo creo que la mayor contradicción que afronta el Reino Unido, además de lo de Gibraltar, es el tema del argumento de la autodeterminación. Porque fíjense que si vamos por el lado de la autodeterminación, España nunca va a apoyar porque tienen un problema con Cataluña más grande que una casa, y que ese mismo tema de la autodeterminación le fue vedado a la Rusia de Putin cuando quisieron hacer las elecciones en Crimea, argumentando
la autodeterminación de los pueblos. Por eso el tema de la autodeterminación, este argumento, es el más frágil, el punto más débil. Es el punto más frágil, y yo creo que es una de las razones por las cuales Gran Bretaña rechaza de poder sentarse en una mesa de diálogo, porque no tiene chance. Y además ya el hecho de sentarse en una mesa de diálogo es reconocer un conflicto. Yo creo que a eso tendríamos que aspirar en esa línea. Sentarlos, aunque sea que nos digan que no, pero sentarlos. Y Marce, vos estás siempre hablando que este gobierno cambió la línea, que con esa administración es imposible. Ahora está el tema de Brasil, si Dilma termina perdiendo el impeachment. O sea, ¿se acaba toda la idea de la unidad regional? No, pues yo creo que es lo que estábamos hablando al principio. Creo que el problema que nosotros tenemos es interno, es el principal problema a resolver. Nunca podemos armar una estrategia coherente cuando después va a venir alguien y te la va a desbaratar en 6 meses. O sea, todo el trabajo que fuimos haciendo durante una década para alinear a la Argentina con el resto de Latinoamérica, e inclusive ser un foco más en un mundo multipolar, en 6 meses acá y en 6 meses en Brasil, se retrocedió, creo que sí, a los años 70, a los 80. Sí. Y también, ¿cómo impacta la ampliación de los límites marítimos de nuestro país por parte de la 40 Comisión de Límites de la Plataforma, que depende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar? Lo que siempre ahí lo que actúa es una doble vara. Claro. Porque nosotros se puede ampliar de un lado, ¿sí? Que es lo que está sucediendo, podemos ampliar nuestros límites, se puede decir a nivel mundial de que los límites marítimos se van extendiendo, pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que Malvinas está de nuestro lado. Digamos que para mí ese argumento podría ser una línea más en un folio de 30.000 hojas que tenemos para presentar como argumentos históricos, culturales, geográficos, a una serie de que por ahí, por ese lado, me parece que no hay chances. Tenemos 30 segundos a cada uno para hacer un cierre, una opinión, porque lamentablemente ya nos da el tiempo y vamos a empezar con vos, Héctor. ¿Cómo podemos cerrar todo ese tema? Quedaría, por supuesto, para muchos programas más, ¿no? No, sin duda creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperar los criterios de soberanía. Recuperando los criterios de soberanía política, ahí podemos empezar a discutir cuáles son las mejores estrategias para buscar una soberanía territorial en Malvinas. Pero hemos perdido largamente la soberanía política, sobre todo porque tenemos incluso ministros que fueron nombrados desde el extranjero. Gracias, Manuel. En principio, o en realidad como conclusión, acotar algo que capaz que no salió, pero que sí tenía que ver con la composición de los ejércitos. A Malvinas no combatió el ejército sanmartiniano, sino que combatió el ejército de Galtieri y de Videla. Eso me parece que es una concepción clarísima para entender también el conflicto en un contexto muy adverso para Latinoamérica, que hoy se está encaminando hacia un proceso similar. Muy buena la acotación, gracias. Manuel, Damián, cortito. No, respecto a lo que se dijo, de que si no hay unidad regional, nada es posible a nivel geopolítico ni geoestratégico. Marcelo. Yo creo que una de las cosas a tener en cuenta hoy es que las guerras no son solo militares, son las conocidas como guerras híbridas, y ese terreno es en el cual estamos retrocediendo. Más allá de la discusión que teníamos al principio sobre si tenemos que apuntalar esto con un poder fáctico, real, militar, sí necesitamos tener una presencia ideológica. Y eso es donde estamos cediendo terreno cuando nos vamos alineando irrestrictamente con valores que nos son ajenos. Terminamos con un poco de optimismo, por lo menos, para nuestro país y nuestra región. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema muy complejo, pero bueno, hay que trabajarlo más en profundidad y tener la esperanza de que se llegue a una solución. Así que gracias a todos. El mayor castigo para quienes no se interesan en la política es que serán gobernados por quienes sí les interesa. Y así terminamos hoy, Humo y Espejos.